este recurso de reconsideración 1560 sobre la asignación de las diputaciones de representación proporcional del Congreso de San Luis Potosí. Con este proyecto que someto a su consideración, se busca definir dos criterios en los que se garantice, primero, un equilibrio entre la votación ciudadana que recibió cada partido y su representación en el Congreso. En segundo lugar, el cumplimiento del mandato constitucional de paridad total. En este caso, se impugna la sentencia de la Sala Regional Monterrey, lo que implica para nosotros analizar las siguientes tres cuestiones. Primero, si se debe hacer una verificación de la militancia efectiva para evaluar los límites constitucionales de sobre- y subrepresentación. Segundo, si las reglas para verificar los límites de sobre- y subrepresentación de la legislación de San Luis Potosí son constitucionales y si fueron aplicadas correctamente por la Sala Regional con sede en Monterrey. Por último, si las reglas para garantizar la integración paritaria del Congreso también se cuestiona su constitucionalidad y su cumplimiento de forma efectiva. Abordaré el primer punto. En relación con la militancia efectiva, se considera que no es una cuestión estrictamente de constitucionalidad ni implica definir un criterio relevante y trascendente, como ha sido resuelto anteriormente en las recientes decisiones de esta Sala Superior. Por lo tanto, es inviable el estudio de esta problemática. Por otra parte, no hay razones para considerar que el modelo bajo estudio afecta los principios de proporcionalidad y de pluralismo político que subyacen al sistema electoral de representación proporcional. Por lo tanto, se propone resolver que el modelo de la legislación local diseñado para revisar los límites de sobre- y subrepresentación es constitucional y que la Sala Regional Monterrey aplicó de esta forma correcta las reglas. Finalmente, la autoridad administrativa, en el marco del proceso electoral local, implementó diversas medidas para garantizar que el Congreso tuviera una conformación paritaria. Se estableció que la lista de candidaturas a diputaciones de representación proporcional debe ser encabezada por el género que obtuvo el menor número de registro de candidaturas de mayoría relativa. Esto significa que si un partido postuló 8 hombres y 7 mujeres en los distritos uninominales, su lista de representación proporcional debía iniciar con una fórmula de mujeres. Asimismo, se estableció una regla de ajuste del orden de prelación de las listas, en caso de que fuera necesario asegurar la integración paritaria. El ajuste, en ese caso, iniciaría con los partidos que hubieran obtenido la menor votación. En el proyecto se propone resolver que la regla de ajuste es constitucional, siguiendo diversos precedentes en los que se ha considerado que esa medida persigue, en primer lugar, un fin constitucionalmente válido, es proporcional y se sustenta en un criterio objetivo y razonable. Por otra parte, como se definió por este Pleno en las sentencias relativas a la asignación de diputaciones federales por el principio de representación proporcional, se considera viable la revisión durante la asignación de escaños, con el fin de garantizar el cumplimiento de las acciones afirmativas a favor de grupos en situación de vulnerabilidad. En el proyecto se reconoce la existencia de una sentencia del Tribunal Local en la que se revisó el cumplimiento del lineamiento sobre el encabezamiento de las listas de diputaciones de representación proporcional por fórmulas de mujeres. Y se determinó por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí que la lista del PRI podía ser encabezada por una fórmula de hombres. Dicha decisión no se controvirtió y, por tanto, en principio, cabe considerar que se actualiza una cosa juzgada con respecto a dicha cuestión, que impacta de forma refleja en el caso concreto, por lo que no sería viable que, en principio, que en esta instancia se volviera a revisar. Sin embargo, en la propuesta que les formulo,
Se destacan distintas razones por las que considero es jurídicamente admisible realizar una nueva revisión en el caso concreto. Como aspecto central, era imposible que el candidato de Movimiento Ciudadano, quien podría haberse visto afectado por el incumplimiento de la medida por parte del PRI, tuviera un interés o una afectación directa para reclamar dicha cuestión cuando las listas de postulaciones fueron registradas, ya que en ese momento no se veía perjudicado. En todo caso, esa afectación se produjo hasta la etapa de asignación de diputaciones de representación proporcional, al traducirse en la modificación del orden de prelación de la lista de diputaciones de RP de Movimiento Ciudadano. A partir de la omisión del PRI para cumplir con los lineamientos de paridad, el proyecto propone que se lleve a cabo una revisión completa de la asignación por género para garantizar el cumplimiento del mandato constitucional de paridad total. Esta verificación no parte solamente de un enfoque global sobre la integración del Congreso o de un enfoque cuantitativo, sino que enfatiza desde una perspectiva cualitativa que cada partido político en lo individual debe cumplir con todas las obligaciones previstas para postular candidaturas que generen condiciones paritarias para garantizar que las mujeres accedan a el Congreso del Estado. En este caso, se advierten los suficientes elementos para exceptuar la aplicación de la figura de la cosa juzgada refleja, considerando la existencia de una resolución previa del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, que, por cierto, no fue analizada en la sede de la Sala Regional Monterrey. Se considera en el proyecto como una excepción el análisis respecto de algo que fue juzgado previamente, puesto que no se le podía exigir al candidato de Movimiento Ciudadano que controvirtiera el registro de las listas al momento de su registro, las listas del PRI, sino hasta que se advirtiera una posible incidencia injustificada sobre su derecho a ser votado. Adicionalmente, esta sala superior, en mi opinión, ya ha admitido la flexibilización de la definitividad de decisiones que involucran el cumplimiento de medidas afirmativas en contextos muy específicos. Esta propuesta, para mí, es consistente con precedentes recientes en los que se ha considerado la viabilidad de revisar la validez de las listas de postulaciones bajo el sistema de representación proporcional, a pesar de la existencia de razones procesales por las que podría considerarse ya no revisable por ser definitivas. Además, el criterio sustentado se refuerza a partir de que las medidas afirmativas no equivalen a los requisitos de elegibilidad, por lo cual este caso se deberá analizar a partir de una perspectiva específica y distinta a la adoptada en las jurisprudencias 11 de 1997 y 7 de 2004. De esta manera, se propone una solución en la cual se da prevalencia al principio constitucional de paridad por encima de la seguridad jurídica que tutela el principio. Esto de manera excepcional y atendiendo a las muy particularidades del caso concreto. No es admisible que un partido político que cumplió con todas las reglas de paridad de género, como fue Movimiento Ciudadano, en mi opinión, asuma la responsabilidad que otro partido no asumió, ¿no? Es decir, si el PRI no cumplió con postular en la lista de representación proporcional una fórmula de mujeres en primer lugar, esto afecta o trasciende a otros partidos. En este caso, concretamente, es a Movimiento Ciudadano. ¿Por qué lo digo? Porque el numeral 10.3 de los lineamientos de verificación previsto previamente señala de forma muy clara que los partidos políticos, una vez que registren sus fórmulas de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa, deberán observar que de la suma total que arrojen dichos registros,
ya sea que hubieran presentado postulaciones de manera individual o en coalición, la lista de candidaturas a diputaciones de representación proporcional deberá ser encabezada por el género que obtuvo el menor número de registros de candidaturas de mayoría relativa. En el caso, Movimiento Ciudadano postuló a un número mayor de mujeres por el principio de mayoría relativa y eso le permitió encabezar su lista de RP con una fórmula de hombres. En cambio, el PRI no cumplió con el deber de postular en el primer lugar de su lista a una fórmula de mujeres, a pesar de que postuló a más hombres bajo el principio de mayoría relativa, considerando la totalidad de sus candidaturas, por supuesto, tanto las que registró en lo individual como mediante coalición y que fueron asignadas en ese convenio al partido político. Por tanto, se está viendo beneficiado de esa situación, que si bien fue detectada por el Instituto Electoral del Estado de San Luis, fue modificada por el Tribunal Electoral del Estado. Así, se concluye que en lugar de la asignación de la fórmula integrada por Alejandro Leal Tobías y Martín Francisco Javier Reina, la diputación del PRI le corresponde a la fórmula que está en el segundo lugar de la lista del partido, encabezada por Marta Rangel Torres y Marta Eugenia Maldonado. Con esa asignación se establece en el proyecto, el Congreso local estaría conformado por 15 hombres y 12 mujeres, por lo que aún no se cumpliría con la paridad de género y en consecuencia se debe aplicar la regla de ajuste dispuesta en el artículo 7, numeral 2 de los lineamientos para cambiar el orden de prelación del partido con menos votación y que haya encabezado su lista con el género mayoritario, esto es de hombres. Como los dos partidos con menor votación, Nueva Alianza San Luis Potosí y redes sociales progresistas, iniciaron sus listas con una fórmula de mujeres y solo obtuvieron un escaño por el principio de representación proporcional, el ajuste se debe aplicar al partido Conciencia Popular, PSP, tercer partido con la menor votación, y el que encabezó su lista con una fórmula de hombres. Por lo tanto, en los mismos términos que resolvió la Sala Regional Monterrey, se propone sustituir la designación de la candidatura de Óscar Carlos Vera y Francisco Javier Tobías por la fórmula de María Elena Ramírez y Noemí Montelongo. Con este cambio se llega a la conformación paritaria del Congreso con 14 hombres y 13 mujeres. Por tanto, en el proyecto que les presento, se propone confirmar la asignación que emitió la Sala Regional Monterrey, excepto por el ajuste de paridad de género que debió realizar a partir de un análisis total de los lineamientos previstos por el OPLE y en consecuencia aplicarlo debidamente. Para concluir, diría que este proceso electoral y sus resultados deben considerarse como los más paritarios de nuestra joven democracia y deben ser ejemplo para las elecciones que están por venir. Esta propuesta pretende garantizar el cumplimiento del mandato de paridad total, no solo considerando cuantitativamente la integración final de los órganos legislativos, sino procurando que cualitativamente cada partido político asuma su deber de cumplir con esa exigencia y con las reglas previamente establecidas. De esta forma, la paridad de género no se traslada de un partido político a otro, sino que se exige en igualdad de condiciones. Es cuanto. Muchas gracias por su atención, magistradas, magistrados.